economía de todo el país. ¿Cuál será la afectación real para las empresas en caso de darse un incremento salarial? Está con nosotros el economista, el licenciado Gary Rodríguez, gerente general también del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Licenciado, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Luis Carlos lo saluda. Buenas tardes, Luis Carlos. Buenas tardes a la audiencia de este programa. Muchísimas gracias por la entrevista y a las órdenes. Licenciado, ¿cuál es la situación real de la economía? Porque los trabajadores, la Central Obrera Boliviana, afirma de que su pedido del 7% de incremento salarial es en base a la realidad nacional, a cómo se está manejando la economía, a la reestructuración de la economía, cómo ha ido creciendo, pero desde los empresarios privados se afirma algo completamente distinto. Se afirman que hay más de 37 sectores económicos que no han podido recuperarse luego de la pandemia. Así es, el pedido de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana no tiene ni pies ni cabeza, está totalmente descontextualizado porque no considera la situación real de la economía en su generalidad, por una parte, y en lo particular de sectores que, como el de turismo, gastronomía, hotelería, solo por citar tres casos, hasta el día de hoy llegan a recuperar la normalidad de sus actividades que tenían hasta el año 2019. Es cierto que el país ha crecido el año pasado 6,1%, pero eso es un simple promedio. No quiere decir que todos los sectores han crecido así. Hay sectores y además al interior de los sectores, empresas que la están pasando muy mal. Y cuando hablo de empresas, cuando se habla de empresariado, no debemos pensar en las grandes corporaciones, en las grandes compañías, sino en las miles y miles de micro, pequeñas, medianas empresas. Hay que recordar que no solamente CAIN, Colacao, la Federación de Empresarios de Santa Cruz, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, sino CONAMIPE también se ha manifestado a nombre de las micro, pequeñas, medianas empresas, en el sentido de que esta pretensión de los dirigentes de la COP es totalmente inatendible. Eso es público. ¿Y por qué razón? Porque no estamos en condiciones como país para hacer este tipo de experimentos que en el pasado nos han llevado a situaciones muy difíciles. No olvidemos que el deterioro de la economía allá en los años 80 se debió a presiones de la Central Obrera Boliviana sobre el gobierno para lograr incrementos salariales muy altos que terminaron perjudicando no solo al sector empresarial, sino también al propio gobierno, porque el gobierno es un gran empleador y si va a haber incremento salarial, hay que recordar que este año es el noveno año consecutivo de déficit fiscal en el país. Licenciado Gary Rodríguez, por favor, explíquele a la población cuál es el crecimiento real que ha tenido la economía en el país y en caso de que se pueda dar este incremento salarial, ¿cuáles serán las afectaciones reales a las empresas? Luis Carlos, le voy a dar 5 buenas razones por las cuales no debería haber incremento salarial este año. Primero, que tenemos que contextualizar el pedido. El año 2020, la economía del país decreció 8,7%, como no lo había hecho en 67 años. Solo allá en 1953, producto de la Revolución Nacional, la economía del país decreció 9,5%. Entonces partimos del hecho de esta debacle del 2020 que superó con creces lo que fue la caída del Producto Interno Bruto en la hiperinflación allá con la UDP. Caímos 8,7% del PIB en el año 2020. En el año 2021 crecimos 6,1%, pero ese 6,1% no ha alcanzado para recuperar el nivel que teníamos en el año 2019. La economía el año pasado, el 2021, se asemeja en tamaño a la del año 2018. Ese crecimiento del 6,1% que se ha dado este año no ha sido no solamente insuficiente, sino que comparándonos con el año 2019, hay que recordar que en aquel entonces fue el crecimiento del 2,2%, el menor crecimiento casi en 20 años. Quiere decir que el país estaba entrando en una situación de declive en su crecimiento cuando
El PIB en el año 2013 había crecido 6,8%, el siguiente año 5,5%, 4,9%, 4,3%, luego 2 años de estancamiento, 4,2%, 4,2%, y en el 2019 2,2%. Nos estamos comparando con la peor tasa de crecimiento en casi 20 años. Cuarta razón para que no haya incremento, la situación que está pasando ahorita el mundo de inflación por la crisis que ha provocado el conflicto entre Ucrania y Rusia, también nos va a afectar a nosotros. Esto no se resuelve ahorita. Y la quinta, y tal vez la más importante, cuando se habla de reposición salarial, Carlos, el año pasado hubo un incremento salarial del 2%, el año pasado. El salario mínimo nacional creció en 2%. Y resulta que la inflación en el año 2020 fue de 0,67%. Digamos que 0,7% la inflación en el 2020. El año pasado, 0,9%. Si sumamos, da 1,6%. Pero el año pasado ya se hizo un incremento del 2%. Por lo tanto, no hay para qué, digamos, hacer un incremento adicional cuando incluso este año la inflación está súper controlada. Decía usted de que hay sectores que no han crecido. Bueno, la CAINCO ha hecho un estudio y lo ha manifestado públicamente. De 35 rubros productivos, 20 todavía no han recuperado sus niveles del año 2019. Usted no le puede decir a una empresa que tiene problemas financieros, a una empresa que está perdiendo desde el año 2020, a una empresa que no ha crecido, que todavía incurra en costos adicionales, como es el caso de un incremento salarial obligatorio. Licenciado Gary Rodríguez, un punto más que también dieron a conocer los empresarios de que la actividad formal, el empleo formal, abarcaba el 23% de los trabajadores, que luego de la pandemia este número bajó al 17% y tienen el temor de que si se da un incremento salarial como lo pide la Central Obrera Boliviana, este porcentaje de trabajo formal siga cayendo. Así es un pedido totalmente irresponsable de dirigentes que están apoltronados en su situación de inamovilidad funcionaria, están en comisión, ellos están ganando mucho dinero, no les importa lo que vaya a pasar el día de mañana si se toma una mala decisión de un incremento alto. El último dato que tenemos de la desocupación en el país, del 5,2%, decía que teníamos como 230,000 bolivianos sin empleo. ¿Y cuánta gente está subempleada? ¿Cuánta gente de la que me está viendo está en esta situación o conoce a personas que son profesionales y están haciendo cosas que no son cotidianas para un profesional? Manejar un taxi, hacer comida, subemplearse, etcétera. Nosotros no queremos eso para el país. Lo que queremos son que haya empleos dignos, empleos formales, empleos legales. No queremos que las empresas se informalicen, porque el empleo en el sector informal es durísimo. No hay horarios, no hay seguridad social, no hay jubilación, no hay absolutamente nada. Y lo que se está poniendo en riesgo cabalmente es a este sector formal, al sector legal, productivo, comercial, de servicios, que genera empleos dignos para la población. Licenciado, algunos empresarios de estos sectores que no han podido crecer luego de la pandemia arrojaron la posibilidad de que el incremento salarial sea diferenciado, que sea para sectores que sí han podido crecer durante esta etapa luego de la pandemia. ¿Esta situación se podría dar? Se tendría que dar. Antes era así, y el hecho de que deba imponerse un incremento salarial uniforme, el hecho de que haya un segundo aguinaldo uniforme, es realmente muy injusto, porque castiga a las unidades que están empezando a hacer su trayectoria empresarial, castiga a las empresas que han tenido dificultades en el mercado, por ejemplo, para no pudiendo competir con el contrabando. Imagínese, le voy a poner un caso: la industria textil, nuestros talleres de confección, tienen que competir con precios ridículos, pero ridículo, de la ropa usada que es contrabandeada y que se expende libremente, ustedes saben qué lugares, y obviamente eso daña a nuestra producción. Ahora, adiciónele a esas unidades que
producen o que importan legalmente un costo adicional cuando en el mercado interno el contrabando les está quitando el mercado, pues lamentablemente la consecuencia no será de repente cerrar empresas, sino disminuir el empleo. Licenciado Gary Rodríguez, hemos visto que en los países vecinos la inflación está atacando de una manera terrible. No lo tenemos todavía eso en el país. La inflación ha crecido al 0,9% durante la gestión, pero también es una situación que preocupa, como usted también bien lo decía, el contrabando que el gobierno no lo ha podido controlar y también la incertidumbre por el tema de la guerra. Se habla también de una posible recesión económica que podría afectar al país. Hay el temor también de que esto afecte con el incremento salarial, el pedido de los trabajadores y también una posibilidad que se viene manejando desde el gobierno de hablar sobre ya a estas alturas del año de un posible segundo aguinaldo. Una preocupación adicional y lamentablemente que lleva a las empresas a tomar decisiones de enfriar las inversiones, de no acometer con nuevos riesgos, porque no es fácil hacer empresa en Bolivia. Dice bien usted el tema de la inflación en el mundo, incluso hay una preocupación en el mundo, no solamente por la inflación, sino también que se detenga el crecimiento y se pueda experimentar situaciones de estanflación, vale decir una combinación de recesión con inflación. En el país no tenemos esta situación porque el tipo de cambio está congelado, el dólar es muy barato, los países en derredor han devaluado, la generalidad de los países han devaluado, o sea, sus productos han disminuido de precio, pero estamos ahorita, por ejemplo, en una situación difícil en el sector alimenticio con el maíz. Hoy día se está escuchando que el precio del pollo ha subido. ¿Y por qué? Porque no tenemos suficiente maíz. ¿Y por qué no producimos más? Porque no tenemos la tecnología que tienen nuestros competidores para hacerlo. Entonces, si nosotros queremos evitar que el contagio de lo que está viviendo el mundo, por ejemplo, en caso de tener que importar maíz y maíz caro, produzcamos, demos las condiciones al productor nacional para que produzca de una forma eficiente, con menores costos, con mayores rendimientos y además que sobreproduzca más allá de las necesidades del mercado interno para que reproduzcamos esta fórmula tan virtuosa de la soya, donde el 20% de lo que producimos es suficiente para nuestro abastecimiento y exportamos un 80%. De que esto que está pasando en el mundo de la subida de precios nos va a afectar, claro, si importamos más trigo, trigo más caro, si importamos más diésel, más gasolina, vamos a gastar muchas más divisas. O sea, Bolivia es parte de un todo, no se puede aislar, no es una isla en lo que hace al contexto internacional y en función de eso deberíamos tomar las mejores decisiones entre el sector público y el sector privado, y una de esas decisiones pasa por tomar las señales, dar las señales correctas al operador económico, para el caso, escuchar lo que está diciendo el sector empresarial, el sector productivo, comercial, de servicios, que no hay condiciones para un incremento salarial este año. Licenciado Gary Rodríguez, ¿cuáles serían tal vez las recetas, las soluciones que se podría dar desde el gobierno nacional, trabajando de la mano con los empresarios para que esta crisis económica que se anuncia en el mundo no pueda afectar a Bolivia? Porque también se habla de esta crisis alimentaria. Vemos de que el gobierno también recientemente creó una empresa agroindustrial para poder trabajar. Esto beneficia a los empresarios, tal vez se habla de que les hace una competencia desleal. ¿Cuál debería ser el trabajo del gobierno para poder fomentar el crecimiento de la economía? Mire, Luis Carlos, hay que desideologizar y hay que despolitizar el manejo de la política económica en el país. O sea, cuando digo despolitizar en el sentido de evitar sesgos partidistas o también ideológicos que impiden un mejor diálogo público-privado. Lo que hay que hacer es lo que pasó anteayer en La Paz, que el sector empresarial se siente con las autoridades del caso, del rubro económico, rubro productivo, agrícola, etcétera, obras públicas, que armemos una agenda. Nosotros lo que hemos sugerido desde hace años como institución es que se forje un gran pacto social productivo donde esté el gobierno, esté el sector laboral y esté el sector empresarial, para que
tengamos una misma mirada de largo plazo y en función de eso adoptemos políticas de corto plazo pero de alto impacto para que nuestro país pueda aprovechar estas nuevas oportunidades que se están dando en el mundo. Acaba de salir un informe internacional diciendo que la subida del precio de los alimentos va a durar 2 años. Eso quiere decir que si Bolivia hace bien las cosas, este país en 2-3 años pudiera ser distinto. Por ejemplo, si apoyáramos con lo que se está pidiendo, biotecnología para el sector agrícola, para apertura de mercados para el sector ganadero, como se ha hecho en el caso de la carne, apoyo al sector forestal, maderero, etcétera. Es tan fácil que la verdad uno se pregunta cómo es que no lo hacemos, cómo es que nos resignamos a ser un país pobre siendo un país tan rico y con tantas oportunidades. ¿Cómo lo tenemos que hacer? En base a la construcción de puentes de confianza, a un diálogo bipartito gobierno empresarial, pero con una visión de conjunto para que evitar este tipo de divorcio con el sector laboral, trazarnos un objetivo y metas y en función de eso políticas para ser ejecutadas lo más brevemente posible. Licenciado, la Central Obrera Boliviana pide este incremento del 7%. El gobierno ha propuesto el 1.5%. El gobierno tal vez está lecturando mejor la economía que la Central Obrera Boliviana. Este 1.5% tal vez es más manejable para el empresariado o tal vez igual afectará de gran manera la economía de las empresas. Hay empresas, Luis Carlos, que están muy mal. Hay empresas que han perdido mucho en el año 2020, hay empresas que no se han recuperado y nuevamente yo pongo sobre el tapete el caso del sector turismo, el sector de hotelería, el sector de gastronomía. Cualquier incremento va a ser desestimulador para generar más empleo. Cualquier incremento salarial, cuando no viene aparejado de un aumento en la productividad, se constituye en un costo. Por eso es que el sector empresarial dijo, no hay lugar este año a incrementos salariales, se debería congelar el salario mínimo de tal manera de que se desahogue un poco a las empresas, se les dé la posibilidad de que este año se recuperen. ¿Cuál debería ser el escenario ideal? Que los precios, que la mano de obra sea requerida de tal forma que los salarios suban por causa de una mayor demanda. Pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando haya más inversión, cuando haya un rescate del mercado interno, de lo que es el contrabando, cuando se pueda exportar sin ningún tipo de trabas. En ese momento va a generarse una mayor demanda de trabajo y con eso los salarios reales van a subir. Eso se ha dado, por ejemplo, en el sector de la construcción, cuando hemos tenido este boom de construcciones. Lo mismo puede pasar en el agro, puede pasar en la industria, puede pasar en el sector forestal maderero y debería pasar por el bien del país. Con 5 cosas que se hagan en este país, en 3 años pudiéramos ser nosotros una Bolivia distinta, una Bolivia digna, una Bolivia productiva, una Bolivia exportadora, una Bolivia soberana. Licenciado, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, por explicarle a la población cuál es la situación que están pasando los empresarios. Gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto, un gran abrazo, bendiciones para todos. Es la información a esta hora de la tarde aquí en Informe 11. Nosotros continuamos porque el gobierno